Bonjour, moi je m'appelle Robert. Comment allez-vous? Bienvenidos a Talleres de Francés para Latinos. Hoy vamos a ver un video que responde a la pregunta ¿cómo se dice en francés? ¿Cómo on dit en français? Siempre es la pregunta. Pero cuando vienen de su país, a donde aprendieron las bases del francés, llegan aquí y se dan cuenta que en la provincia de Quebec, nosotros quebequenses tenemos una forma especial de hablar, tenemos un vocabulario propio. Vamos a ver unas palabras y les invito a tomar notas para saber utilizarlas al momento de salir de la casa. Ahora sí, vamos. La primera palabra, molestar, ¿cómo se dice en francés? En francés puede ser déranger, déranger. Pero como dicen los quebequenses, será achaler. Por ejemplo, ¿est-ce que je te dérange? Quiere decir si yo te molesto, est-ce que je te dérange? O arrête de m'achaler avec ces histoires, párate de molestarme con esas historias. Eso es achaler. Después, la palabra ahora. Ahora saben que es maintenant. Pero también hay otra forma de decir para nosotros, es acheteur, que viene de acheteur, a esta hora, que quiere decir igual que ahora. A ver el ejemplo. On a terminé. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Hemos terminado. ¿Qué hacemos ahora? A esta hora. Tercera palabra. Ahorita se dice maintenant même, ahora mismo. Aquí decimos tout de suite, sin pronunciar la E aquí. Tout de suite. Viens ici tout de suite, viens ici tout de suite. Ven aquí ahorita. Adentro de poco, ¿cómo se dice en francés? Dans peu de temps. Adentro de poco, pero no, también puede ser tout à l'heure, toda la hora. Ejemplo, bye bye, a tout à l'heure, quiere decir que vamos a vernos adentro de poco. O también, je vais terminer ma tâche tout à l'heure. Voy a terminar mi tarea dentro de poco, tout à l'heure. Bueno, 5. Saben, hay cositas, una cosita o chuchería, cuando son muchas cositas que hay que recoger o que acumulan las personas. En francés van a decir babiole o petit jouet por los niños, los juguetes. Pero por aquí utilizamos la palabra bébelle. Sí, qué chistoso. Bébelle. Por ejemplo, allez mon garçon, ramasse tes bébelles. Va mi hijo, que recojas tus cositas. Ok, ¿tu aimes ça toi les bébelles? ¿Te gustan a ti las cositas? Acumulas muchas cosas, así se dice. Bébelle. Insecto, ¿cómo se dice en francés? Insecte, eso está la parte fácil. En Quebec, bibit. Bibit son los insectos en general, que sea una mosca o un mosquito, les bibit. Il y a beaucoup de bibits ce soir, hay muchos insectos esta noche. Pero cuando está el mosquito o el zancudo, el que viene y te pica sin avisar, el moustique, le moustique. También decimos aquí maringouin, le maringouin. Y pronto escucharon eso, decimos, il y a énormément de maringouins en juin. Dans le mois de juin, les maringouins sortent parce qu'il y a plus de pluie, il y a plus d'humidité. Les maringouins. ¿Cómo se dice en francés la mazorca de maíz o el elote cuando es completo? Se dice épi de maíz. Épi es la mazorca. Decimos aquí le blé d'Inde, el trigo de India. Otra vez, algo raro, ¿por qué dicen Inde? L'Inde no es India aquí, no, es la provincia de Quebec. Pero como saben, cuando vinieron los primeros colonizadores, habían autóctonos aquí.
y la gente pensaba que eran en India, por eso les llaman los indios. Y el trigo que ellos hacían crecer, como es decir, que cultivaban, era el maíz, pero decían el blé d'Inde, el trigo de India. A ver, ejemplo, on va manger du blé d'Inde pour dîner. Vamos a comer el trigo, es decir, perdón, la mazorca de maíz para el almuerzo. También vamos a decir, viens-tu à l'épluchette de blé d'Inde? Eso es bien quebequense. Viens-tu à l'épluchette de blé d'Inde? Bueno, le blé d'Inde es la mazorca. ¿Qué es épluchette? Es el nombre que viene del verbo épelucher. Porque la pelure es como la cáscara, las hojas, la pelure. Épelucher es pelar, quitar todo eso. Y l'épluchette es la actividad que consiste a reunir mucha gente para pelar la mazorca, cantar, reír, hay espectáculos de música, buena comida, se baile, eso se practica más al final de agosto o en septiembre, la actividad l'épluchette de blé d'Inde. Bueno, vamos al número 9, chévere, bien chévere. Chévere en francés es amusant, super o sympathique, depende del contexto. Es bien chévere. En quebequense utilizamos las palabras inglesas, que es cool o fun. Por ejemplo, l'activité est fun, l'activité est bien fun. Es bien chévere la actividad. Le garçon est super cool, el chico es super chévere. O más, c'est très amusant ici, es muy chévere aquí. También vamos al número 10. Cuando es chévere, a veces hacemos bromas o chistes. Es la blague en francés o la palabra inglesa que utilizamos aquí, joke. Por ejemplo, elle est très drôle ta blague. Muy chistosa tu broma. O c'est une bonne joke. ¿Está bien? Número 11. Bye. Hasta la vista. Decimos au revoir sin pronunciar la I aquí. Au revoir. Voir viene del verbo ver, que es voir, pero revoir es verse de nuevo. Por eso que quiere decir hasta la vista. Pero los quebequenses inventaron la palabra revoyure, que no van a encontrar en ningún diccionario. A la revoyure, bye. Porque revoir, verse de nuevo, la revoyure es un nombre inventado, la revoyure. Al momento de verse de nuevo, quiere decir. ¿Por qué? Bon, ben, a la revoyure, là. Bueno, bien. Hasta la vista. Y la, ¿por qué dicen? Siempre dicen la cuando terminan. La es el pronombre demostrativo, que dicen allá, mostrando ya. Pero cuando es la, hablando del tiempo, es ahorita. Cuando decimos la, quiere decir ahora sí, o entonces, ahora. À la revoyure, là. Ok, bueno. Merci beaucoup, à la revoyure. On va se revoir pour le prochain vidéo sur comment se dit en français. Bye bye.